Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Benítez y hoy vamos a hablar sobre la teoría de portafolios. Vale, vamos a hablar sobre los activos individualmente. Vamos a aprender a calcular el rendimiento, el retorno esperado y el riesgo. Lo primero que necesitamos es datos. Entonces, yo generalmente los datos, cuando los quiero sacar gratis, los saco de Yahoo Finance. Nos vamos a ir a la página principal de Yahoo Finance, abrimos el Dow Jones y nos vamos a componentes. Dentro de cada componente podemos elegir, seleccionar, ir a cotizaciones históricas, seleccionar aquí un periodo de datos y una compresión diario, mensual o semanal. ¿Vale? Entonces nosotros habíamos creado ya un código para bajar estos datos, así es que voy a utilizar este código. Nos vamos a bajar, por ejemplo, los datos de Apple, los datos de JP Morgan, de Coca-Cola y de Nike. Bueno, pues vamos allá. Vamos a vuestro complemento, escribimos Apple, JP Morgan, Coca-Cola y Nike. Vamos a decir que compresión mensual, rango de salida vamos a poner en el A2, la primera fecha lo vamos a hacer desde el 1 de enero de 2014 hasta el 5 de enero del 2016 para tener datos de 2 años. Vamos a decir orden ascendente, aceptamos, descargamos nuestros datos, comprobamos que las fechas coincidan y bueno, ahora ya vamos a empezar a eliminar las columnas de fechas que no las queremos. Bueno, vamos a dejar una. Dejamos una para que se vean las fechas. Ponemos los nombres en su sitio. Y ya está, ya tenemos nuestros datos. Esta es nuestra serie histórica, la que vamos a analizar. Vale, lo primero que vamos a calcular van a ser los rendimientos. Entonces escribimos aquí, estos son los precios, toda esta tabla. Vamos a ponerle un color suave. Y ahora queremos calcular los rendimientos. Vamos a copiar el rango de fechas, pegando el texto, damos formato fecha y nuestros activos. Vale, entonces para calcular el rendimiento tenemos dos formas. Esta y esta. Vale, la primera sería calcular, si nosotros queremos calcular el rendimiento para esta fecha, entre estas dos fechas, lo que tendríamos que hacer sería restarle al precio actual el precio anterior y dividirlo todo entre el precio anterior. Bueno, pues esta fecha no vamos a poder calcular el rendimiento, pero de esta ya sí. Entonces calculamos, abrimos un paréntesis y ponemos el precio actual menos el precio anterior dividido entre el precio anterior. Esta es una de las formas. Corremos nuestra fórmula, lo ponemos en formato porcentual y estos serían los rendimientos que han tenido los activos, ¿de acuerdo? Otra forma, que yo es la que suelo utilizar, es a través de los logaritmos neperianos. Si yo quiero calcular aquí
el rendimiento para esta fecha, lo único que tengo que hacer es el logaritmo natural de la fecha del valor actual entre el valor anterior. ¿Vale? Bueno, voy a hacerlo aquí para que veáis que es bastante similar. Cambia un poco los rendimientos, pero no demasiado, van a ser bastante parecidos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo para estos tres. Vale, veis aquí que la diferencia no es demasiada entre estas dos columnas. Yo suelo utilizar los logaritmos, entonces vamos a hacerlo con logaritmos. Vale, pues ya hemos calculado nuestros rendimientos. Esta sería nuestra matriz. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que calcular? El rendimiento esperado. El rendimiento esperado no es otra cosa que el promedio del rendimiento, ¿vale? ¿Cómo calculamos esto? Pues la fórmula es esta. El rendimiento medio para el activo A es igual al sumatorio de todos los rendimientos dividido entre el número de observaciones que tenemos, ¿vale? El número de observaciones, vamos a contarlo. Decimos contar y nuestra serie. Este es nuestro número de observaciones. Vamos a alinearlo aquí. Este sería nuestro número de observaciones. Entonces todo lo que tendríamos que hacer es el sumatorio para cada uno de estos y sería igual a suma de todo esto. Haríamos lo mismo para los otros 4 activos y entonces nuestro rendimiento promedio será igual a este sumatorio, la parte superior, entre el número de observaciones. Fijamos el número de observaciones y este sería nuestro rendimiento medio. Ponemos en formato porcentual y ya lo tendríamos. Otra forma mucho más fácil es usando la función promedio de Excel. Decimos promedio de todo esto y llegaríamos al mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente fórmula, siguiente cálculo que tendríamos que hacer. Vamos a poner aquí la función que tenemos que usar. Siguiente cálculo, el riesgo. Como medidas de riesgo tenemos la varianza y la desviación estándar. Estas dos fórmulas de aquí. Vale, entonces lo que dicen estas fórmulas es que la varianza es igual al sumatorio de los rendimientos de cada uno de estos rendimientos menos su valor medio elevado al cuadrado y todo esto dividido entre n. Bueno, vamos a hacerlo para un activo de esta forma y para el resto lo vamos a hacer con una fórmula.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a calcular primero este sumatorio, y esto va a ser igual a el rendimiento en I menos el rendimiento promedio. Esto lo fijamos, lo elevamos al cuadrado y ya está. Ya hacemos lo mismo para todas las observaciones. Entonces ahora llegamos aquí a un sumatorio, que es la suma de todos estos valores, y este sumatorio lo dividimos entre el número de observaciones. Bueno, esto realmente sería un estimador sesgado de la varianza, pero para no complicarnos lo vamos a hacer así. Si no, otra forma de hacerlo sería la siguiente: coger el sumatorio y dividirlo entre el número de observaciones menos 1, que este sería el estimador insesgado. ¿Vale? Si nosotros queremos calcular esto, lo mismo, tenemos la función varianza poblacional, var p, seleccionamos nuestros valores y llegaríamos al mismo resultado. ¿Vale? Aquí la tenéis. La otra varianza sería var.s, que sería la muestral, que lo que hace es dividir el sumatorio entre n-1. ¿Vale? Y este sería nuestro valor. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar con la fórmula de la varianza poblacional. Esto ya lo podemos borrar y lo vamos a hacer directamente con la fórmula. var.p. Corremos nuestra fórmula y ya estaría. Vale, después de la varianza tenemos que calcular la desviación estándar. La desviación es lo mismo, solo que calculamos su raíz. Para la desviación lo mismo, podemos calcular la poblacional o la muestral. Vamos a calcular la poblacional. Devstep desbest. Seleccionamos nuestros datos y aquí tendríamos nuestras desviaciones. ¿Vale? Comprobamos que la desviación nos tendría que dar igual hacer la raíz de la varianza. ¿De acuerdo? Vemos que es lo mismo. Y ya tendríamos calculado tanto el promedio como la varianza y la desviación estándar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es representar estos dos datos la varianza y la desviación estándar. Lo vamos a representar en un gráfico XY. Pegar aquí las etiquetas, insertar una fila. Y vamos a insertar
un gráfico de dispersión. Seleccionamos nuestros datos. ¿Cuáles van a ser? Pues vamos a tener para Apple el riesgo lo vamos a poner en el eje de las X, entonces vamos a seleccionar la desviación en el eje X y el eje Y va a ser el rendimiento medio, y hacemos lo mismo para los otros. Seleccionamos JP Morgan, riesgo, bueno, he hecho una pequeña pausa para terminar de poner todos los datos. Ahora ya tenemos aquí los riesgos, que serían el eje X, y el beneficio esperado, que sería el eje Y. Vamos a irnos aquí a herramienta de gráficos, con el gráfico seleccionado, pinchamos en diseño y seleccionamos este formato para poder poner aquí riesgo, y rendimiento esperado. Y esto serían los activos individuales, ¿vale? Entonces, en el próximo vídeo lo que vamos a ver es cómo se mueven conjuntamente estos valores a través de la varianza y de la covarianza y de la correlación, para luego poder armar portafolios que lo que hagan sea pues lo que habíamos comentado en el vídeo introductorio, poder conseguir puntos en esta zona de la curva, ¿de acuerdo? Puntos que dan un nivel de rendimiento bastante parecido, pero con un nivel de riesgo más bajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.